ejército de mercenarios más famoso de todo el mundo. Su líder primero formó parte de las filas de la Armada de Estados Unidos y luego se convirtió en el principal contratista del Departamento de Defensa de ese país. Una masacre a más de una decena de civiles en Irak los sacó de las sombras y los puso en el centro de la escena. En este informe nos metemos en el oscuro universo de Blackwater, el ejército privado más infame del siglo XXI. Blackwater fue fundado en 1997 en Estados Unidos y su primera misión fue entrenar a marinos y soldados de ese país. Aquel primer contrato del gobierno con la empresa tuvo lugar después de que el destructor US Cole fuera atacado el 12 de octubre del 2000 por dos pilotos suicidas, miembros de la célula terrorista Al-Qaeda en las costas de Yemen. Sin embargo, luego de los atentados del 11 de septiembre, Blackwater se convertiría en la principal subsidiaria de los Estados Unidos en su afamada guerra total contra el terrorismo. Primero Afganistán y luego Irak. Esos fueron los destinos de más de un centenar de mercenarios que funcionaron como soporte de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Medio Oriente. Eric Dean Prince fue el hombre que le dio vida y forma a la empresa. Hijo de una de las familias republicanas más adineradas del estado de Michigan, Prince siempre soñó con misiles, soldados y guerras. A pesar de sus inicios como becario en la Casa Blanca en tiempos de la presidencia de George Bush padre, su futuro tenía como destino los campos de batalla. En 1992 se alistó como oficial de la Armada de los Estados Unidos y luego se incorporó como miembro del Comando SEAL. Pero en esos tiempos de relativa paz internacional, no tuvo oportunidad de desempeñarse en combate. Tras la muerte de su padre en 1995, Prince abandonó su lugar en las filas de las Fuerzas Especiales. Sin embargo, 2 años más tarde fundaría su propio emporio bélico, Blackwater. Primero, brindó capacitaciones militares, luego compró un gran centro de entrenamiento. Finalmente, fundó Blackwater Security Company, una de las subcompañías del conglomerado. Y como primera misión, durante la presidencia de George Bush hijo, se aventuró a la casa de uno de los hombres más buscados del mundo, Osama Bin Laden. Fue con George W. Bush que la empresa firmó contratos millonarios gracias a su participación activa en las guerras de Medio Oriente que Estados Unidos inició a principios de este siglo. Las millonarias adjudicaciones firmadas por el Pentágono y el Departamento de Estado colocaron a Blackwater en una posición consolidada dentro de los aparatos de inteligencia y de defensa estadounidenses. En 2003, su participación activa en el campo de batalla quedó en evidencia cuando 4 de sus hombres fueron capturados y asesinados por rebeldes iraquíes. En esa oportunidad, luego de una emboscada, los insurgentes los raptaron, los mataron y los prendieron fuego. Coronaron el accionar colgando lo que quedaba de los mercenarios de un puente sobre el río Éufrates. Sin embargo, el hecho que sellaría su destino tuvo lugar en 2007, cuando con armas pesadas, ametralladoras y lanzagranadas mataron a al menos 14 civiles iraquíes e hirieron a más de una decena de personas, entre los que se encontraban mujeres y niños, en la Plaza Nisour, en Bagdad. Tras eso, la empresa quedó en el centro de la escena. Varias investigaciones sacaron a la luz los contratos millonarios con el Estado y quedó al descubierto su participación con la CIA en un programa secreto que tenía como objetivo asesinar a los líderes de Al-Qaeda. En vistas de los problemas legales que debió afrontar, la empresa cambió varias veces de nombre, primero Blackwater, luego Jet Services y finalmente Academy. El 23 de octubre de 2014, 4 contratistas de Blackwater fueron condenados por la Justicia Federal de Estados Unidos por su accionar en Irak. Pero a finales de 2020, el por entonces presidente Donald Trump los indultó y dejó sin efecto las condenas sobre estos mercenarios, provocando un fuerte debate en el seno de Naciones Unidas. Mientras tanto, Prince intentó formar una fuerza aérea propia y actualmente Academy se encuentra en plan de colaboración con China, más precisamente entrenando mercenarios en la provincia de Xinjiang, donde existe un fuerte conflicto con separatistas islámicos, pero eso quedará para un próximo capítulo. Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy y como siempre, si les gustó el material, dejen una reacción y comenten. Mi nombre es Fernando Villarroel, nos vemos la próxima.